Usted sabe qué hora es la hora perfecta para hablar sin coba. Bienvenidos a este nuestro espacio. Antes de comenzar con el recuento habitual, el mejor, el más noticioso, tenemos que decirles que hoy muy temprano fue izada nuestra bandera en honor al padre de la patria, Simón Bolívar, hoy 17 de diciembre, a propósito de conmemorarse un año más de su fallecimiento, de su partida física. Vamos justamente a esta hora, acontecimientos, como dice el profesor Walter, en pleno desarrollo, hasta las inmediaciones del Panteón Nacional. Allá se encuentra la compañera Adriana Larroca, información de última hora, como es habitual, arriada de la bandera correspondiente. Adriana, buenas tardes y adelante. Así es, cuando son las 5:56 de la tarde de este 17 de diciembre, en el Panteón Nacional suena el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela con motivo del acto de la arriada de la bandera nacional, por supuesto para conmemorar los 184 años de la muerte del libertador Simón Bolívar. Veamos el ambiente que se escucha a esta hora desde el Panteón Nacional. Bien, estos son honores que se realizan a la bandera nacional como símbolo patrio con motivo de conmemorarse hoy, 17 de diciembre, 184 años del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Bolívar fallece el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años de edad. 1:03 de la tarde. Hasta la entrada principal del Panteón Nacional por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. 1:03 de la tarde. Eran de aquel 17 de diciembre de 1830 cuando el libertador fallece luego de una penosa enfermedad que le agravó la vida. Como es costumbre desde el siglo XIX, el pueblo venezolano resguarda en el Panteón Nacional y ahora en el nuevo mausoleo el trágico suceso de la desaparición física de nuestro libertador. Es este recinto un lugar que conjuga la historia de Venezuela y la historia del arte. Es un espacio de larga tradición y cultura que representa un pasado que parece lejano, pero que a la vez es el presente de las glorias de un personaje que junto a muchos otros dieron su vida por la construcción de una república independiente, soberana, libre del yugo español. Bien, ven ustedes en pantalla cómo los cadetes desplazan la bandera nacional luego del acto de arriada para luego plegarla y entregarla a las autoridades civiles y militares que están dispuestas a esperar este símbolo patrio. Se encuentra la directora de este acervo histórico y también el viceministro Gabriel Ramón Oviedo, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana. Un poco para recordar la historia de este 17 de diciembre, pero de aquel 1830. Recordemos que los despojos mortales de Bolívar el Libertador recibieron cristiana sepultura en el altar mayor de la suntuosa Catedral Basílica de Santa Marta, y allí permanecieron hasta diciembre de 1842, cuando fueron trasladados aquí
a la capital de Venezuela, su país natal, cumpliendo así con el mandato de su testamento. Posteriormente, por orden del presidente de Venezuela, comandante eterno Hugo Chávez Frías, es construido un lugar especial para que reposaran los restos de este insigne hombre que dejó tanto a este país. Y fue así cuando se construyó el mausoleo, aquí muy cercano al Panteón Nacional. Días como hoy, días históricos, se realizan estos actos en honor a los símbolos patrios. En esta oportunidad, la bandera de Venezuela. ¡Alicre! ¡So! Entrega de la bandera nacional por parte del alférez mayor Humberto Pernilla Varela de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela al ciudadano almirante Remigio Ceballos Ichazo, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Bolívar llegó a Colombia, a Santa Marta específicamente, el 1 de diciembre de 1830, grave de salud. Una penosa travesía realizó por el río Magdalena desde Bogotá y a pesar del buen clima que había, su salud empeoró. Él realizó su última proclama. Antes de morir clamó porque su muerte por lo menos permitiera la consolidación de la unión y desaparecieran los partidos del momento. Hoy el legado de Bolívar está presente. Y a su vez a la ciudadana Abel Jiménez, directora del acervo histórico. Un acto protocolar que se realiza en el Panteón Nacional, rindiendo honores a la bandera nacional y a Simón Bolívar, al cumplirse hoy 184 años de su fallecimiento. Fallecimiento que está vivo en la historia. Una historia que hoy pasa a ser presente con la obra, el legado que nos deja el comandante Hugo Chávez y que es continuado hoy en día por el presidente Nicolás Maduro. El legado de la libertad, lectura de la unión. Del acta. ¡Atención! ¡PIR! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dirección General del Ceremonial de Acervo Histórico, Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. ¡Ahí cree! ¡Yo! Hoy, 17 de diciembre de 2014, se llevó a efecto la ceremonia de arriada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el 184º aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, el cual se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial. Llegada de las autoridades al conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. Arriada de la bandera nacional por parte del ciudadano viceministro, almirante Remigio Ceballos Ichazos, de Planificación y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Entrega de la bandera nacional por parte del alférez al ciudadano viceministro almirante Remigio Ceballos Ichazo, de Planificación y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. El ciudadano almirante Remigio Ceballos Ichazo, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano general de división, Danilo Enrique Tello Yaguaranay, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Milicia Bolivariana.
autoridades militares firman el acta de finalización de este honores que se realizan a la bandera nacional. El ciudadano general de división Orlando Santoyo López, comandante logístico del Ejército Bolivariano. El ciudadano general de división José Manuel Duque Marín, inspector general de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela. La ciudadana general de división Mayra Oropesa de Cabriles, comandante aérea de educación de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela. La ciudadana vicealmiranta Dafne Carreño Martinel, comandante naval de educación de la Armada Bolivariana. Señoras y señores, en nombre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones, Intereses, Justicia y Paz y la Dirección General del Ceremonial de Acervo Histórico, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de arriada de la bandera nacional. Bien, y cuando las autoridades firman el acta de finalización de lo que es este acto protocolar de la arriada de la bandera con motivo de recordarse hoy un año más del fallecimiento del libertador Simón Bolívar, concluye este acto. Todos los venezolanos recuerdan hoy y para siempre un año más del sentido fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Adelante, estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Adriana La Roca. Cuántas cosas por decir de nuestro libertador, tal vez de las más tradicionales. Bueno, la libertad para 5 naciones de nuestro continente, hombre que fue a la lucha de otros espacios no para conquistarlos, sino para darle la libertad. Cuánta grandeza la del padre de la patria, Simón Bolívar. Los estaremos comentando a lo largo de este espacio. Antes tenemos que comenzar con nuestro recuento informativo que, bueno, viene cargado con un tema internacional interesantísimo. Vamos a estar analizándolo también en el programa y como preámbulo a esto vamos a mostrarles los acontecimientos que se han dado el día de hoy. El presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, el presidente Raúl Castro de Cuba anunciaron, bueno, el restablecimiento progresivo de relaciones diplomáticas entre ambos países. A pesar de esto, el bloqueo económico se mantendrá, el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. El ordenamiento jurídico en Estados Unidos se mantiene respecto a sus políticas frente a Cuba. El presidente Raúl Castro dijo que el presidente Barack Obama, a través de sus funciones ejecutivas, podría acelerar el proceso de liberación económica, al tiempo que reiteró la disposición del gobierno cubano de dialogar sobre el tema de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior. Finalmente, aseguró Raúl Castro que Cuba ha aceptado el restablecimiento diplomático, pero que mantendrá firmes sus convicciones de nación libre, soberana e independiente. Aquí está el presidente de Cuba, escuchemos. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas,
Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, allí algunos datos. Vale agregar que, por su parte, el presidente Barack Obama habló de la necesidad de avanzar en el desmontaje de medidas obsoletas sobre Cuba. Cabe la pregunta, ¿cuándo se dio cuenta el presidente de los Estados Unidos que este bloqueo de ya 54 años es una de las tantas acciones obsoletas para tratar de derribar la revolución cubana? La gran felicidad para el pueblo cubano el día de hoy viene dado no solo por lo que informa el presidente Raúl Castro en lo que acabamos de escuchar, sino también por un anuncio mucho más importante y relevante, y es la libertad por fin para 3 de los héroes cubanos que llegaron hoy a Cuba. Hablamos de Ramón Labañiño, Gerardo Hernández y Antonio Guerrero. Tras más de una década de encierro injusto en los Estados Unidos, hoy llegan a Cuba estos personajes calificados por la Revolución Cubana, pero además por los amigos de la Revolución Cubana y los derechos humanos como héroes. Hay que decir también que Venezuela mantiene su posición firme ante la arremetida de los Estados Unidos. Vienen ligados todos estos acontecimientos el día de hoy porque hubo una cumbre allá en Argentina del Mercado Común del Sur. Participó nuestro presidente Nicolás Maduro y se refirió también a las relaciones con Estados Unidos, pero en este caso de nuestro país. Esto dijo. Es un comunicado perfecto, donde se rechaza esta ley que pretende aplicar sanciones sobre el pueblo y el Estado venezolano. Ese no es el camino. El camino es el diálogo, la conversación. El camino es el respeto a las diferencias. El camino es el respeto a la nueva situación del sur. Y pedimos respeto. Respeto a nuestros procesos políticos. El respeto a la ley internacional, del no intervencionismo en los asuntos internos de nuestros países. Y seguiremos nosotros obrando y buscando los mejores caminos para que las relaciones con el gigante del norte tomen el rumbo que tienen que tomar. Bueno, sin coba que se evidencian contradicciones en la política exterior del presidente Barack Obama. Por una parte, pareciera suavizarse la arremetida en contra de la revolución cubana, pero por otra se arremete a su vez contra la revolución bolivariana, la revolución en nuestro país. Vale decir, a propósito del tema de la cumbre de Mercosur, que Brasil asumió hoy nuevamente la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur con el propósito, entre otras cosas, de incrementar el comercio e impulsar la integración regional. Durante su intervención, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resaltó los alcances del bloque y llamó a fortalecer el potencial latinoamericano, señalando que la cooperación impulsará el crecimiento económico. Escuchemos. Mercosur, la iniciativa más abarcadora de integración ya emprendida en nuestra América Latina. Y transformamos a Mercosur en un proyecto ambicioso para poder alcanzar el desarrollo económico con justicia social y nuestra integración. Desde la creación del bloque, el comercio entre nuestros países creció más de 12 veces. Dicho crecimiento es superior a la evolución del comercio mundial en su conjunto, en su totalidad. Y eso nos pone en una situación no nada más de comodidad, también de retos.
Bueno, aquí se refería la presidenta Dilma Rousseff al crecimiento en términos económicos. Vale decir que el presidente Nicolás Maduro hacía mucho énfasis, no solamente en el tema económico y comercial, sino el fortalecimiento de la agenda política y social de las naciones que hoy integran el Mercado Común del Sur, mecanismo del cual nuestro país es miembro pleno, gracias a la política exterior del comandante Hugo Chávez. Hay que decir que Sincoba el día de hoy viene cargado de buenos temas, estos que ya vimos, conmemoración, bueno, de la siembra de nuestro libertador Simón Bolívar, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y por supuesto esta cumbre también del Mercado Común del Sur. Así que en primer lugar nos va a acompañar Manuel Montañez, con él hablaremos acerca de estas y otras noticias, y también queremos que ustedes participen en el espacio a través del uso de las redes sociales. Para ello tienen a su disposición las cuentas @BTV Canal 8, @Luis J. Marcano y @SincobaBTV. Queremos preguntarles lo siguiente: ¿qué piensa usted de los últimos anuncios del presidente Barack Obama con respecto a Cuba? Los invitamos a participar. Al regreso, el analista internacional Manuel Montañez nos acompaña y sus respuestas y opiniones a través de esta pantalla. Sincoba. Venezuela avanza hacia el desarrollo de la política aeroespacial con la construcción del primer satélite diseñado y fabricado en territorio nacional con un equipo técnico chino-venezolano, el satélite Sucre. Los satélites, en este caso de percepción remota, son fundamentales para el proceso de planificación y seguimiento del plan de la patria. No hay nada más concreto que una imagen de satélite bien usada para la planificación del territorio. El satélite Sucre tendrá 5 grandes sistemas, que son cámaras, sistema de transmisión, energía, almacenamiento a bordo del satélite y antenas. Si algo uno debe conocer en la planificación del desarrollo de un país es el territorio. Por tanto, un satélite de percepción remota es una herramienta fundamental de conocimiento para la planificación. Segundo satélite de percepción remota, hacia la vanguardia tecnológica. Quiero celebrar la firma del tercer satélite Antonio José de Sucre, libertador de Sudamérica. En Ferrominera Orinoco aportamos el mineral de hierro para la construcción de viviendas, escuelas y hospitales. En Ferrominera se impulsa a Guayana y a Venezuela con el hierro que fortalece nuestro desarrollo. CDG Ferrominera Orinoco, eficiente, productiva. Con nuestro gobierno se acabará la discriminación, se acabará la xenofobia, se acabará el odio, el desprecio que hemos estado sometidos históricamente. Queremos vivir juntos en la llamada unidad de la diversidad, cambiando el modelo neoliberal y acabando con el Estado colonial. Día histórico, el de hoy, 17 de diciembre de 2014. Ya les hemos adelantado algunas de las informaciones, declaraciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Vamos a ir a nuestra entrevista principal del día de hoy, pero de preámbulo queremos seguir haciendo uso de las informaciones que se publican, en este caso a través de portales en internet. Fíjense ustedes que Telesur reseña parte de la información de esta manera. Obama llama a normalizar relaciones con Cuba y reconoce que fracasó el bloqueo.
presidente de los Estados Unidos. Vamos a otra agencia, en este caso la del Nacional, a través de internet, dice hoy lo siguiente. Rubio está hablando de un senador republicano, Marco Rubio. Haré todo lo posible para bloquear el diálogo con Cuba. Haré todo lo posible para bloquear el diálogo con Cuba. Vamos a avanzar. Fíjense, Cuba Debate trae hoy lo siguiente. Mercosur saluda a Cuba por restablecer con dignidad relaciones con los Estados Unidos. Restablecer con dignidad, ahí está la imagen de los jefes de Estados de Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y también Bolivia, que está en condición de miembro asociado del Mercado Común del Sur. La Agencia Venezolana de Noticias trae hoy la imagen del presidente de la República con los siguientes datos. Presidente Maduro, hoy se escribe una nueva historia en la moral, la ética y resistencia del pueblo cubano. Son nada más y nada menos que 54 años de bloqueo. Tenemos otra nota. Sí, señor. ABC nos dice hoy lo siguiente. Raúl Castro, este paso no supone que el principal bloqueo se haya resuelto. Eso ya lo escuchamos en la voz del mismísimo presidente de Cuba. Para analizar todos estos datos nos acompaña un buen analista. Estamos hablando de Manuel Montañez, quien es politólogo e internacionalista. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias. Día histórico el de hoy. Sí, señor. ¿Qué tanto? Bueno, por varias razones. Una, porque estamos en la Patria Grande conmemorando un aniversario más de la siembra de nuestro padre libertador, y que por esas coincidencias que nos obliga a hacer una investigación más de fondo, los Estados Unidos escogieron el día de hoy, 17 de diciembre, para llegar al acuerdo parcial al que han llegado con la hermana República de Colombia. He visto de todo en las redes sociales el día de hoy. Hay gente con distintas opiniones, ¿no? Sí. Habrá desde los que se oponen a lo que se está haciendo, los que están muy de acuerdo, los que están muy alegres, los que están muy optimistas y los que están muy pesimistas y que dicen, bueno, Estados Unidos no da nada a cambio de nada. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la revolución cubana, como tú lo señalabas anteriormente, tiene mucho tiempo de experiencia diplomática revolucionaria, que ha sido vanguardia y ha sido ejemplo de otros pueblos a los fines de entender cómo se hace diplomacia. Y en ese sentido podemos decir que así como los Estados Unidos no tiran puntadas sin dedal, tenga usted la seguridad que los cubanos tampoco tiran puntadas sin dedal. Es decir, cada sector, cada grupo político ha hecho sus balances, y recordemos que esto no es casual. Cuba y Estados Unidos, en forma muy de bajo perfil, desde hace bastante tiempo vienen discutiendo sobre la posibilidad de que este día, que hoy se está conmemorando o celebrando, según se quiera decir, claro, llegara, y efectivamente llegó. Quedan en libertad Ramón Lavaniño, Gerardo Hernández y Antonio Guerrero, 3 héroes cubanos. Sí. De 5. De 5. Sí. Ya 2 habían quedado en libertad. Sí. Incluso uno de ellos es quien hoy desde La Habana manifiesta con mayor alegría su satisfacción por la noticia. Sí. También queda en libertad un agente de la USAID, que estaba detenido desde hace ya 5 años en Cuba, Alan Gross. Todas estas cosas pasan por un ganar-ganar. Podría verse así, en términos de negociación, todos estos mecanismos que permiten la libertad de estas personas. ¿Cómo interpretarlo? Sí, la negociación no se puede ver desde una perspectiva moralista. O sea, sin perder la condición revolucionaria y ética frente a los actos que se desarrollan, o sea, sin negociar los principios que sustentan la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano, o en nuestro caso del pueblo venezolano, usted puede negociar con sus adversarios o enemigos a los fines de lograr agendas que permitan la coexistencia pacífica, particularmente si nosotros sostenemos la tesis de que América Latina, la gran patria grande, debe convertirse en territorio de paz. Mientras los Estados Unidos está promoviendo la guerra y el conflicto de forma desmesurada en todas partes del mundo, nosotros, por el contrario, promovemos la paz. Se pareciera uno ver la pugna entre, digamos, dos fuerzas, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace muchísimos años la revolución cubana, a través de Fidel Castro, ahora a través de Raúl Castro,
han planteado siempre la disposición de tener relaciones de respeto con los Estados Unidos. Digamos, uno supone que el freno para lo que hoy se dio estaba del lado de los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué cosas pudieron haber, digamos, presionado al presidente Barack Obama, al gobierno de los Estados Unidos, para llegar a lo que hoy se llegó? Sí, todo lo que está ocurriendo puede tener varias lecturas. Una de ellas podría ser si el gobierno de Estados Unidos efectivamente fue derrotado, vistas las presiones internacionales y de la opinión pública interna, en el sentido de que les exigen suspender el bloqueo histórico que se tiene contra la hermana República de Cuba. Eso puede ser una visión. La otra visión es que efectivamente Cuba ha hecho un ejercicio importante de diplomacia internacional, tal que hoy está recogiendo los frutos. Fíjese. No obstante que el señor John Kerry señaló, al igual que el presidente Obama, que ellos reconocían que había una equivocación, tal cual también se equivocaron con Vietnam en su momento histórico, no es menos cierto que lo que está ocurriendo con Cuba en este momento tiene que ver con una situación geopolítica distinta a la que se vivió con Vietnam cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con ese país. Esta evolución, este paso que muestra una evolución en las relaciones de Estados Unidos y Cuba, es una evolución, podría entenderse como irreversible, o puede tener su retroceso. Lo planteo por lo siguiente: fíjense ustedes que son distintas las reacciones en los Estados Unidos, están en pleno desarrollo, sobre la medida anunciada por el presidente Barack Obama. John Boehner, presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, rechazó esta medida. Dijo que levantar parte de las restricciones que pesan sobre la isla forma parte, y aquí lo citan, de una serie de concesiones sin sentido a una dictadura que maltrata a su gente y conspira con los enemigos. Sumamos esto a la posición de otros personajes, el caso del senador Marco Rubio, veíamos allí sus declaraciones, y uno se pregunta, estamos hablando de una élite de poder también en los Estados Unidos, ¿hasta dónde lo que se está alcanzando es sostenible? Sí, lo que pasa es que a pesar de que el señor presidente Barack Obama Hussein se encuentra en la Casa Blanca, sin embargo, el lobby de los halcones que controla la política exterior norteamericana, y de alguna u otra manera, particularmente dentro de ese gran lobby de los halcones, está un grupo muy fuerte que representa los intereses de la comunidad mayamera en el exilio, que de alguna u otra manera hacen fuerza a los fines de que efectivamente no se consoliden las agendas políticas tal cual ellos se lo han planteado. Pero te quiero señalar algo que es bien importante. Es decir, para Estados Unidos, en el marco de su nueva concepción geopolítica, inscrita en una concepción de la guerra de baja intensidad, que a su vez tiene que ver con una nueva concepción de la distribución del mundo, ellos requieren parar a Rusia. Parar a Rusia y dividir el mundo revolucionario implica también contener a las posibilidades de que efectivamente en suelo cubano se consoliden un conjunto de estaciones de escucha, por ejemplo, como las que se están reabriendo ahora y que estuvieron enfriadas en el marco de la Guerra Fría y que nuevamente se están retomando. Yo creo que la cuestión va mucho más allá, que Estados Unidos efectivamente tiene una carta debajo de la manga, y eso es lo que hay que discutir. Vamos a discutirlo justamente. Antes hablamos de quienes se oponen a lo que se hizo allá en Estados Unidos. Como era de esperarse, pues la ultraderecha reacciona frente a la liberación de los 3 héroes cubanos, hecho que ya hemos reseñado. Vamos a escuchar a este personaje, ya algo familiar para los venezolanos por su injerencia durante los últimos meses en nuestra política, el senador Marco Rubio. Esto fue lo que dijo sobre los anuncios del presidente Obama. Que su política exterior es más que ingenua, sino que es a propósito ignorante de la forma en que funciona el mundo. Este gobierno finalmente aceptó, después de meses de presiones del Congreso, de poner sanciones sobre los funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos. Se han pasado todo el 2012 oprimiendo a su gente. Y sin embargo, una semana después, este gobierno está haciendo concesiones históricas
al mismo gobierno cubano que apoya y que está detrás de la tiranía en Venezuela. El gobierno cubano tiene una influencia a los niveles más altos del régimen venezolano y los ha ayudado a desarrollar el plan en contra del pueblo de Venezuela. Este cambio político es absurdo y es una desgracia para un presidente que dice atesorar los derechos humanos y la libertad humana. Este presidente es el peor negociador que hemos tenido en la Casa Blanca en toda mi vida. Bueno, descarga todo Marco Rubio contra el presidente Barack Obama, pero dice algo que es interesante. Este presidente hace una semana aceptó aplicar sanciones contra el gobierno venezolano, contra funcionarios venezolanos, y hoy, según palabras de Marco Rubio, hace concesiones a lo que ellos califican como la dictadura cubana. No, y una semana antes fue sancionado un importante banco alemán por llevar a cabo transacciones económicas con la isla. Entonces, el problema, yo creo que a pesar de que el señor Rubio hizo, con todo el respeto, catarsis ahí, es necesario que vaya a un psiquiatra. Es decir, no basta con que él señale ese punto de vista, un punto de vista que a mi juicio es grave, es peligroso, es tendencioso, y pensando, como yo te señalaba anteriormente, vista cómo se maneja la política exterior en los Estados Unidos, y siendo que los grupos de la ultraderecha son los que controlan ese espacio dentro del sistema de gobierno en los Estados Unidos, podría ser que en un futuro gobierno, luego que saliera el presidente Barack Obama, y en caso de que no ganara un demócrata, en este caso la señora Hillary Clinton, que probablemente sea la candidata por los demócratas, muy probablemente toda esta propuesta que está causando interesantes posicionamientos con relación a las relaciones de Estados Unidos-Cuba pudiese caerse, porque los republicanos, y particularmente dentro de ellos los halcones, tienen la intención de radicalizar sus posiciones. Hablamos del tema de los intereses, ¿no? Sí. Y de las motivaciones. Tiene ya varios meses la publicación de una carta en los Estados Unidos donde un grupo de empresarios, personalidades en los Estados Unidos, pues le proponían al presidente Barack Obama acabar con el bloqueo. Ciertamente hoy no acaba el bloqueo, lo dijo claro el presidente Raúl Castro, pero hay el restablecimiento de las relaciones, lo cual... Un primer paso. Hay un primer paso. Sí. Uno se pregunta, ¿hasta dónde lo económico, lo comercial, influye en lo que sucedió hoy? Sí, bueno, yo creo que para podernos responder esta pregunta es necesario que estudiemos la evolución del proceso de lo que ocurrió con Vietnam. Muy probablemente, yo que estuve recientemente de gira académica en Vietnam, pudimos constatar los cambios profundos que allí se dieron, y que no obstante Vietnam, a pesar de ser desde el punto de vista teórico político una sociedad socialista, más sin embargo tiene una economía de mercado muy fuerte y muy pujante. Muy probablemente creo que esa es la propuesta que el presidente Obama en ese sentido con relación a Cuba quisiese desarrollar. Tenemos un par de minutos más, seguro. Señor Montañez, vamos a aprovechar para escuchar a Carlos Montaner. Él es uno de los más acérrimos anticastristas, habló sobre el rol de los medios de comunicación, sobre todo en el New York Times, sobre este proceso de liberación de los héroes cubanos. Aquí está su imagen y está también su sonido. ¿Cuál crees tú que ha sido el papel, por ejemplo, de medios como el New York Times, que si no me equivoco y tú lo decías anteriormente, han publicado 8 artículos pidiendo a la administración Obama un cambio de política hacia Cuba? Yo pienso que realmente los artículos, que eso fue una operación coreografiada de periodismo, es decir, son artículos solicitados de alguna manera. Ellos tenían una cierta información de lo que iba a ocurrir y querían preparar a la opinión pública para que eso sucediera. De lo contrario no se explica. Creo que fueron 7 editoriales en un periodo muy breve, donde se piden ciertas cosas que yo creo que se pueden interpretar. Ahora hay que releer esos editoriales porque muy bien pudieran ser la hoja de ruta de lo que va a suceder en el futuro. Es decir, en esos editoriales se pide, por ejemplo, que se elimine a Cuba de la lista de países terroristas, que se establezcan plenas relaciones diplomáticas como un rango de embajada, que se elimine el embargo, cosa que tendrá que hacer el Congreso de los Estados Unidos,
Quiere decir que todo lo que ahí se solicita de alguna manera ha sido coreografiado, ha sido organizado desde el propio poder norteamericano, porque de lo contrario es imposible creer que el New York Times por primera vez en su historia centenaria dedica en un periodo muy breve 7 editoriales consecutivos a un asunto de política exterior que le importa muy poco a la sociedad norteamericana, porque realmente el problema de Cuba es un problema muy lateral en este momento en el mundo de los Estados Unidos. Bueno, asegura allí este personaje que lo que se anunció el día de hoy, pues ya tenía una hoja de ruta marcada y habla del apoyo incluso de medios de comunicación. ¿Qué tan cierto puede ser? Evidentemente es algo que se tuvo que pensar yo mucho, creo ¿no? que Montaner, una vez más, hace un análisis sesgado de la situación que está ocurriendo, particularmente del rol que en materia política, particularmente el Washington Post, ha jugado en distintos momentos históricos de la política norteamericana, tanto en el siglo XX como ahora en el siglo XXI. Si nosotros revisamos, podemos ver cómo, por ejemplo, en la época de la guerra de Vietnam, el Washington Post fijó ciertas posiciones, en el caso Watergate también fijó algunas posiciones. Yo lo que creo es que Montaner, de alguna u otra manera, respondiendo a los grupos que lo financian a él dentro de los Estados Unidos, da la respuesta que da, negando, a mi juicio, el derecho que tiene el New York Times, como otros medios de comunicación, a expresar una situación que es eco de lo que está solicitando la comunidad internacional. Ok, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a tener una oportunidad de conocer la opinión de algunos de los usuarios venezolanos de televisión. Denis Ruiz nos escribe a través de las redes sociales lo siguiente: los gringos tendrán más fácil fregar a Cuba metiendo personal diplomático allá. Hace una pregunta. Vamos a avanzar, también tenemos comentarios o preguntas de otro de los usuarios. Si lo podemos ver, todavía no lo tenemos. Aquí está. Oneida escribe lo siguiente: aún falta mucho por acordar, es solo el comienzo, pero muy feliz por ese pueblo hermano que ha hecho tanto por la humanidad. Entendemos se refiere a Cuba. Lilian Berenzuela escribe lo siguiente: algo se trae Obama. Sí. Si tenemos otro comentario también lo mostramos brevemente. Chávez Vives, de la cuenta de @Frangel, dice lo siguiente: Cuba debe estar muy pendiente, gobierno de Estados Unidos no es de confiar, siempre tienen una carta oculta para desestabilizar. Bueno, un último comentario tal vez acerca de esto, por eso le decía de cómo hay gente que ve como con cierto prejuicio lo que nosotros lo primero que tenemos que recordar, incluso en aquel momento cuando algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos solicitaron el ingreso de Cuba, Cuba honrosamente dijo que ellos no necesitaban ese espacio internacional a los fines de llevar a viva voz su posición. Okay. Y por otro lado, no sé, yo pienso que hay que tener confianza en lo que está ocurriendo. Es decir, como te decía anteriormente, más allá de si hay o no pragmatismo, Cuba tiene una experiencia diplomática muy importante de más de 60 años, sí, en los cuales han demostrado una eficacia y una eficiencia para derrotar en distintos campos las distintas ocasiones en las cuales el imperialismo ha tratado de cercarlos. Por otro lado, hay que recomendarle a la audiencia que nos está escuchando hoy que vean una película, que hay la película, una serie que se llama En silencio hubo de ser, o tuvo que ser. Es decir, que tiene que ver un poco con la situación de los 5 héroes cubanos y de cómo Cuba de alguna u otra manera incluso llegó a penetrar en algún momento a la CIA y otras instancias de inteligencia de ese país. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos. Manuel Montañez, politólogo e internacionalista, bueno, haciendo el análisis correspondiente a lo sucedido el día de hoy, los anuncios, tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nos corresponde hacer una pausa. Al regreso seguiremos con ustedes hablando, como siempre, sin coba. Ya venimos. No son solamente artículos escritos en un libro, es mucho más. La Constitución bolivariana es sentir en lo más hondo de nuestros corazones. Es igualdad de todos y todas.
es honrar a nuestros héroes y heroínas. Es tener un techo para construir el mundo nuevo. Es la refundación de la patria. 15 años de la patria nueva. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre. En nuestra morada tu apellido, la caña levanta la dulzura, el estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar. Todo lo nuestro viene de tu vida apagada. Tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y aquí está, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, despierto como siempre. Venezuela avanza hacia el desarrollo de la política aeroespacial con la construcción del primer satélite diseñado y fabricado en territorio nacional con un equipo técnico chino-venezolano, el satélite Sucre. Los satélites, en este caso de percepción remota, son fundamentales para el proceso de planificación y seguimiento del plan de la patria. No hay nada más concreto que una imagen de satélite bien usada para la planificación del territorio. El satélite Sucre tendrá 5 grandes sistemas, que son cámaras, sistemas de transmisión, energía, almacenamiento a bordo del satélite y antenas. Si algo uno debe conocer en la planificación del desarrollo de un país es el territorio. Por tanto, un satélite de percepción remota es una herramienta fundamental de conocimiento para la planificación. Segundo satélite de percepción remota, hacia la vanguardia tecnológica. Quiero celebrar la firma del tercer satélite Antonio José de Sucre, libertador de Sudamérica. Venezuela, de verdad, creo que exige a grito es que no se tome más los caminos de los atajos fuera de la Constitución y se pretenda imponer posiciones insostenibles. Bueno, hemos estado hablando de la política internacional, de la situación entre los Estados Unidos y Cuba, las vinculaciones también en medio de la estrategia imperial, las implicaciones que eso tiene también para Venezuela, pero aterrizando en el panorama económico de nuestro país también hay muchas, pero muchas cosas que comentar más en este cierre de año. Vamos ahora a mostrarles justamente algunos titulares de prensa que nos muestran el tema económico del país. Fíjense que, por ejemplo, el diario El Siglo, allá del estado de Aragua, dice, publicada en Gaceta, Ley de Presupuesto del año 2015, información del día de hoy. Telesur nos trae también esto, presupuesto de Venezuela fortalecerá desarrollo social en el año 2015, dice esta hermana televisora a través de su portal. La Nación, diario La Nación, hoy reseña lo siguiente, podemos tener en 2015 el déficit más grande en la historia de Venezuela, lo dice Homero Ruiz, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira. Otro de los portales web, en este caso Noticias 24, presenta declaraciones de representantes de COPEI, un partido político. Dice, COPEI propone al gobierno rehacer el presupuesto nacional 2015 y presentarlo antes del 31 de enero. Otra información u otra forma de ver la noticia no la tenemos. Vamos con estos datos, ya que nos sirven de preámbulo, a presentar a nuestro segundo invitado del día de hoy. Se trata de Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, ¿cómo está, diputado? Bien, bien.
Bueno, aquí de todo sobre el tema del presupuesto. Se había hablado de un presupuesto, se hizo el análisis y el debate correspondiente dentro del Parlamento. Luego el presidente de la República anuncia que habrán reducciones en función de la caída de los precios del barril de petróleo. Y bueno, hay reacciones de todo tipo desde los sectores que se oponen al gobierno. Lo primero que tenemos que decir es que ya Venezuela pasó por una experiencia similar por allá en el año 2008, en el cual los precios del petróleo estaban a nivel de $130 por barril. El presupuesto se había formulado para ese momento tomando algo así 60 o $55 por barril, y se desplomaron a $30 por barril. En esa oportunidad nosotros aprobamos el presupuesto en la Asamblea Nacional, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en donde dice si se prevé una disminución sustancial en los ingresos, pues el gobierno nacional puede hacer los ajustes correspondientes. Y se hicieron los ajustes y avanzamos. Lo que nosotros tenemos que decirle a nuestro pueblo y a los usuarios y usuarias de este canal es que la oposición siempre está a la búsqueda de lo que se llama en básquet y en el fútbol el cazaguiri, ¿no? Como viene un año electoral, que es el año 2015, ellos quieren jugar adelantado. Ninguno de los diputados, eso por lo menos lo que hablamos ahorita, que te hablo personalmente, el del Táchira, jamás ha participado en una reunión de la Comisión de Finanzas, no tiene una preparación para estar emitiendo juicios de valor. Siempre, y hablo con propiedad, ya yo tengo 15 años participando en lo que es la aprobación, discusión del presupuesto, la oposición siempre ha votado en contra. Y entonces tenemos que decirle a nuestro pueblo, cuando la oposición vota en contra, y nos vamos a ver al 2015, está votando en contra de la política social, que es el fuerte y es el norte de nuestro gobierno, de nuestra revolución. Está votando en contra de lo que son los programas sociales de vivienda, de salud universal y gratis, de educación universal y gratis, de la política social. Y ellos allí, por eso están tratando de generar en nuestro pueblo una incertidumbre. Los resultados que se han obtenido en el ámbito social y económico también, en los 15 años que nosotros tenemos, con la aplicación de tal cual como se viene formulando el presupuesto, nos indican que hemos estado acertados. Tenemos resultados sociales, mejoramiento en el índice de Gini, en la distribución del ingreso, en resultados en salud, resultados sociales. Y hemos tenido crecimiento económico. Nosotros le hemos demostrado al mundo, porque Luis, tú lo sabes porque tú eres una persona estudiosa, que siempre hay en las teorías económicas de que dice en la teoría del crecimiento primero y después inclusión social. Y se ha demostrado que crecen. Hay países en América Latina que tienen elevadas tasas de crecimiento económico y tienen una desigualdad en el ingreso y tienen altísimas tasas de pobreza y pobreza crítica. Diputado, para quien nos ve, nos escucha y ve las informaciones, las noticias, bueno, cae el precio del barril de petróleo además de una manera considerable, 40% en pocos meses. Los índices de inflación del año pasado, de este año, han estado muy por encima de lo esperado por el gobierno nacional, por las instituciones del Estado. Y la gente ya al cierre de un año empieza a pensar en el otro. Entonces, ¿qué expectativa puede tener el venezolano de lo que vaya a suceder el año que viene? Es decir, bueno, mi condición económica va a mejorar, va a empeorar, se mantendrá igual, ¿a qué cosas podré seguir manteniendo acceso? ¿Dónde yo tendré que ajustar? Es decir, ¿qué decirle al venezolano sobre su modo de vida en términos económicos? Claro. Primero, el nivel de vida del venezolano no ha mejorado. El nivel de vida de la gran mayoría de los venezolanos ha mejorado en revolución. Eso es demostrable y es palpable, se ve. Entonces, tenemos que indicar que nuestra revolución en nuestro país ha sido objeto de una guerra económica. O sea, el año que está culminando comenzó
con una guerra, con un terrorismo político, que fueron las guarimbas, que tuvieron efectos en el desarrollo de la actividad económica y comercial. Y afecta, pues, y nos afectó. Fueron 3 meses de guarimba, de terrorismo. Bueno, y a eso se le sumó la guerra económica, el contrabando de extracción, el acaparamiento, la especulación. Y el Estado venezolano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, reaccionó. Y estamos en eso. Y igualmente está tomando medidas de carácter económico, y las anunciará, orientadas a lograr la estabilización en la economía. ¿Cómo? Bueno, va a priorizar lo que es la orientación, en el caso particular de los recursos, los nacionales, a la actividad productiva, intensificar la actividad productiva. Va a elaborar, como se ha elaborado, un presupuesto de divisa, porque desde luego que el ingreso a divisa va a disminuir en función... Ya está disminuyendo. Está disminuyendo. Y va a racionalizarse más el otorgamiento de las divisas hacia sectores productivos. ¿Y eso cómo impacta en el modo de vida? Es decir, bienes, de alimentos, ropa, calzado. ¿Eso qué implica? Incremento de los precios, lo cual limita mi posibilidad de acceder. Habrá unos ajustes en los precios. Si uno fuese un economista neoliberal, dijera, el mercado está ajustándose. Y si en algunos renglones que han habido unos ajustes de precios, un incremento de precios, al tomarse cualquier decisión, no tiene por qué haber otro ajuste de precios de acuerdo a la concepción neoliberal del mercado, porque ya están las posiciones tomadas. ¿Qué cosa, o sobre qué tiene usted expectativa de los ajustes que vaya a anunciar el presidente? Porque hay medidas que, digamos, propuestas que han hecho algunos sectores, hay debates sobre esas propuestas. Una, el tema de la gasolina, su incremento. Otra, el tema de las tasas de cambio. Es decir, hoy en Venezuela hay 3 tasas de cambio, pero además hay una situación del llamado dólar paralelo, por las nubes. Es decir, sobre esas cosas que son puntuales y uno entiende o asume son elementos de la macroeconomía, ¿qué aspira usted, ejecuta el presidente sobre eso? Las decisiones que se han tomado, y lo digo con responsabilidad, sostener una política cambiaria con 4 tipos de cambio es complejo, es difícil. Ya el presidente ha anunciado una revisión del SICAT 2 y ha revisado y ha anunciado de que se revisarán aquellos bienes, servicios esenciales que están siendo se les asigna recursos a la tasa de 6.30. Bien, eso va a obligar, y se están haciendo los estudios correspondientes, a ir a otros niveles de tasas equilibradas que permitan una mayor fluidez en el desarrollo de las actividades productivas. Algunos hablan de unificar. ¿Usted lo ve como una opción? Puede ser una alternativa en economía y en finanzas y en política cambiaria. No existen rigideces, siempre de acuerdo a las circunstancias. Recordemos que nosotros no estamos aislados en el mundo, nosotros tenemos vínculo con el resto del mundo y hay factores que influyen de una manera intensa, otras no, etcétera, de acuerdo a cómo se van desarrollando nuestras políticas. La unificación cambiaria, que ha sido anunciada en otras oportunidades, puede ser una vía para cómo aplicarla, cuándo aplicarla, cómo instrumentarla, depende del Ejecutivo Nacional. Cómo podría ser, si pone a flotar la divisa o establece unos rangos superiores, inferiores, y ver cómo se comporta. Todo eso es factible. Y que no vengan después a decir que se va a dar tal o cual cosa. El Estado y el gobierno particularmente está en el deber de adoptar las políticas económicas, y seguros estamos que no va a ser para perjudicar al pueblo. Ok, fíjese, si hay un presupuesto, se elabora un presupuesto para el próximo año y uno considera los ingresos que va a tener. Uno dice, bueno, yo con lo que me va a ingresar, yo voy a comprar esto y aquello, invierto en esto y aquello. Pero resulta que esos ingresos
merman, es decir, se reducen, como es el caso del ingreso petrolero. Hay cosas que hay que cortar. Fíjate. Uno supone, entonces el presidente ha dicho, está garantizada la inversión social, la política social tiene su garantía. Sí. Uno se pregunta, ¿hasta dónde ciertamente está garantizada, dado que hay digamos, una reducción del ingreso? En la estimación que se hizo dentro de los ingresos con los cuales vamos a financiar el presupuesto, está previsto que el 17% de esos total de ingresos provendrá del petróleo. Okay. Pero el 69,8%, casi el 70%, proviene de la tributación interna, de una mayor eficiencia en la gestión del CENIAT. Que también incluye la recaudación de impuestos vía petróleo, claro, por exportación de petróleo. No está allí previsto. Ahí lo que está es todo lo que es los impuestos al valor agregado, el impuesto sobre la renta, los impuestos a las importaciones, etcétera, ¿no? El petróleo es el aporte que hace de la regalía petrolera, de los impuestos sobre la renta, sobre su utilidad. Todo eso es el 17%. Y el resto es 70% de tributación interna y el restante 13% endeudamiento. Es decir, los recursos están. Sí, disponibles. Ahora, lo que sí, la política tiene que orientarse a la producción en el país de bienes que insuman materia prima nacional. Para no tener que importar. Para no tener que ir a la importación. Claro. Bien, muchísimas gracias, diputado. El tema nos da para mucho, no nos da el tiempo. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de nuestra Asamblea Nacional. Ya son las 7 en punto de la noche, corresponde el turno al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela en su espacio Cayendo y Corriendo. Ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde, aquí en Venezolana de Televisión, cuando seguiremos hablando sin coma.